Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Los demonios aparecen a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos los descartan como supersticiones antiguas o se obsesionan con ellos de manera poco saludable. Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, veremos cómo los demonios son seres espirituales reales, con personalidad, inteligencia y una agenda específica. Reúne a quienes están cerca, busca tu Biblia y comencemos este fascinante estudio. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: El mundo de los demonios. Les haré una pregunta. ¿Alguna vez has sentido un peso inexplicable de opresión cayendo sobre tus hombros? Sin razón lógica, empiezas a sentirte deprimido y no hay nada que puedas hacer para quitarte esa sensación. ¿O alguna vez has estado en una discusión con otra persona que empezó a escalar, volviéndose más y más intensa, más y más acalorada? Dijiste cosas que no debiste decir, cosas que nunca podrás retirar. Es casi como si hubiera una tercera parte, una parte invisible en la habitación, motivando esa discusión, tratando de mantenerla fuera de los límites. O tal vez has estado en esta situación. De la nada aparece una tentación frente a ti que, si no supieras mejor, pensarías que Dios la había diseñado porque era el señuelo perfecto, ofreciendo exactamente lo que sentías que necesitabas en ese preciso momento. Si alguna vez has tenido esas experiencias, si te has encontrado en esas situaciones, te has enfrentado cara a cara con un mundo de demonios. Ahora, espera un minuto, Robert. ¿No crees que exageras un poco? La depresión, la ansiedad, las discusiones, la tentación, ¿no son resultado de nuestro deseo caído que nos arrastra a nuestro resultado? Bueno, en parte es cierto, pero no completamente. Como vimos en la ecuación para la tentación, Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Eso significa ser atraído por una fuerza interior. Somos atraídos hacia el pecado, pero no termina ahí. Somos atraídos y seducidos. Esa palabra significa enganchado. Es un término de pesca, así como un pescador pone el cebo adecuado frente a un pez hambriento para que muerda sin saber que hay un anzuelo que lo destruirá. Alguien desde el exterior está aprovechando nuestro deseo interno para pecar y nos muestra el señuelo adecuado en el momento justo y preciso. ¿Quién es ese adversario que nos tienta, que nos seduce? Bueno, hasta este punto lo hemos identificado como Satanás, nuestro adversario, el diablo. Pero recuerda, Satanás no es el opuesto de Dios. Pensamos que lo es. No lo es. Él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Él no es omnipotente. No es todopoderoso y no es omnipresente.
Satanás no puede estar en dos lugares a la vez. Así que no es solo Satanás quien está poniendo el cebo delante de ti. Él solo puede estar pescando en un estanque a la vez. Tiene una multitud de secuaces que llamamos demonios, que están haciendo su trabajo. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre el mundo de los demonios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los demonios? En primer lugar, uno de los pasajes más básicos sobre los demonios es Efesios 6, 11 al 12. Ha sido la base de nuestra serie. Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora escuchen esto, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Observe la naturaleza plural de estas palabras. Nuestra lucha no es contra el gobernante, ni contra el singular, ni contra el poder, ni contra la fuerza. Es plural, gobernantes, poderes, fuerzas. Esta es una referencia a Satanás y sus demonios. Si Satanás es el cerebro de la operación del mal, los demonios son la fuerza que él utiliza para cumplir su misión. ¿Qué necesitamos saber acerca de ellos? Acudamos a la palabra de Dios. Primero, veamos a los demonios en el Antiguo Testamento. En realidad hay muy pocas referencias a los demonios en el Antiguo Testamento, pero cuando se mencionan, se hace en términos de dioses falsos. Mira Deuteronomio 32, verso 17. Trata sobre Israel. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Cuando Israel comenzó a adorar a Asera, Baal, Moloch, realmente pensaban que estaban adorando a dioses alternativos. No se daban cuenta de que detrás de esos dioses falsos había demonios reales. Y permíteme decir esto tan claramente como pueda. Detrás de cada religión falsa en el mundo hoy hay un demonio. Los demonios inspiran estas religiones. La mayoría de las referencias a los demonios se encuentran en el Nuevo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento, con la excepción del autor de Hebreos, todos hablan sobre demonios. Santiago habla sobre los demonios. Él está escribiendo a cristianos judíos y dice en Santiago 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa palabra griega, tiemblan, significa que se te ponen los vellos de punta. A eso se refiere. ¿Por qué dijo eso? Estos cristianos judíos pensaban que solo por creer en el conjunto correcto de hechos teológicos podían ser cristianos. Si solo crees lo correcto en tu mente, eso te hace cristiano. Santiago dijo, no, los demonios creen todas las cosas correctas. Los demonios son muy ortodoxos en su teología. ¿Sabes? La doctrina más básica del judaísmo era la unicidad de Dios. Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios. Y así estos cristianos judíos pensaban, bueno, somos salvos porque creemos eso. Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Felicidades. Los demonios creen eso y están aterrados. No es suficiente creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Tenemos que llegar al punto de creerlo lo suficiente como para confiar en ese hecho y solo en ese hecho para salvarnos. Tener fe significa apoyarse, depender, poner todo tu peso sobre algo. Solo cuando llegas al punto en tu vida en que dices, Dios, sé que soy un pecador, sé que Jesús murió por mí y no tengo esperanza excepto por lo que Él ha hecho por mí. Confío en Él y solo entonces somos salvos. Los demonios nunca han hecho eso y nunca lo harán. La primera referencia a los demonios se encuentra en Santiago 2:19. Sin embargo, la mayoría de referencias en el Nuevo Testamento ocurren durante los evangelios que registran la vida de Jesucristo. Nunca ha habido un momento, y no creo, en que la actividad demoníaca haya estado tan presente como durante la época de Jesucristo. ¿Por qué la venida de Cristo provocó tanta actividad demoníaca? Bueno, solo piénsalo. La llegada del Hijo de Dios al planeta Tierra, que Satanás creía que le pertenecía, representaba una amenaza para Satanás y su reino. Satanás y los demonios querían hacer todo para evitar que el Hijo de Dios cumpliera su plan de redención.
así que descargaron su arsenal de ataques espirituales contra el Hijo de Dios. Y encuentras varias referencias a Jesús enfrentándose a demonios. Ok, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vinieron los demonios? No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga explícitamente de dónde vinieron. Y por eso la gente ha propuesto diferentes ideas. Creo que la explicación más lógica sobre los demonios es que son ángeles que eligieron seguir a Satanás, a Lucifer, en su rebelión inicial contra Dios, descrita en Ezequiel 28 e Isaías 14. Digo aparentemente porque de nuevo no hay ninguna escritura que diga que los demonios son ángeles caídos. Ahora sé que algunos de ustedes, estudiosos de la Biblia, están ansiosos por intervenir. Pastor, ¿se le ha olvidado Apocalipsis 12:9? No se me ha olvidado en absoluto. De ahí es de donde obtenemos la idea de que los demonios son ángeles caídos. Juan dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora recuerden, Juan escribió esto alrededor del año 90 después de Cristo, y es muy cierto que posiblemente podría estar haciendo referencia a la caída de Lucifer aquí, antes de Génesis 1:1, cuando Lucifer cayó. Quizás nos está diciendo que un grupo de sus ayudantes, ángeles, eligieron seguirlo en la rebelión, pero el contexto de Apocalipsis 12 no es algo que ya hubiera sucedido. Juan miraba al futuro, a la mitad de la tribulación. Ese es el contexto de Apocalipsis 12, cuando hay una guerra en el cielo que ocurre tras los primeros 3 años y medio de la tribulación, y Satanás es expulsado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:4 dice, arrastró con él a 1/3 de las estrellas de los ángeles. Pensarías, ¿qué está haciendo Satanás en el cielo? La Biblia dice que ahí es su principal residencia en este momento. Apocalipsis 12, versículo 10 nos dice que él está acusando a los hermanos, a ti y a mí, delante de Dios día y noche. Ahí es donde estaba en Job 1, cuando presentaba su caso contra Job ante Dios. Él estaba en el cielo, así que tal vez lo que sucede es que le quitan su tarjeta de acceso temporal al cielo y es expulsado del cielo. No podemos ser dogmáticos al respecto, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es esto. Satanás tiene un grupo de ayudantes. Se les menciona como sus ángeles, Apocalipsis 12:9. Estos mismos ayudantes también son llamados demonios en la Biblia. En Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Piénsalo de esta manera. No todos los ángeles son demonios, pero todos los demonios en algún momento fueron ángeles. Y así sabemos, aunque no podemos precisarlo exactamente, que hay una legión de seres espirituales que ayudan a Satanás a cumplir su propósito. Ahora hablemos por un momento sobre la personalidad de los demonios. Estos no son solo fuerzas o ideas. Cuando hablamos de demonios, nos referimos a personas o seres reales. Vayamos por un momento a Lucas, capítulo 8, comenzando en el versículo 27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Alguien dijo que este es el primer ejemplo de jamón endiablado de la historia. No sé si eso es cierto o no. Pero esta historia plantea muchas preguntas, ¿no es así? Quiero decir, ¿quién era este hombre que estaba poseído por una multiplicidad de demonios? ¿Quién era él? ¿Qué había hecho para que su vida quedara expuesta a la posesión demoníaca? ¿Pueden los cristianos de hoy estar poseídos por demonios? ¿Pueden ser influenciados por demonios?
Estas son todas grandes preguntas que responderemos la próxima vez. Pero permítanme decir esto sobre lo que este pasaje revela acerca de la personalidad de los demonios. Los demonios son seres reales, no son solo ideas, no son objetos inanimados. Piénsalo, para que algo pueda ser un ser, primero debe poseer inteligencia. Los demonios poseen inteligencia. Este púlpito no tiene inteligencia. Nunca ha tenido un pensamiento en su vida, pero los demonios están llenos de inteligencia, conscientes a su alrededor. Reconocieron a Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios experimentan emociones. Este púlpito nunca ha tenido ninguna emoción, nunca ha estado feliz ni triste. Los demonios temían que Jesús los enviara al abismo, un lugar temporal de castigo para los demonios. Tenían emociones. En tercer lugar, los demonios tienen voluntad. Este púlpito nunca se despierta por la mañana y planea lo que va a hacer durante el día, pero los seres tienen voluntad y los demonios tenían voluntad. No querían ir al abismo. Idearon un plan alternativo para que Jesús los enviara a los cerdos y finalmente se sometieron al plan de Dios. Y finalmente los demonios tienen nombres. El demonio principal en este hombre, Lucas 8:30, era un ser llamado Legión. Ese nombre proviene de un término militar, una legión con 6,000 soldados romanos. Para ser un ser real, tienes que tener mente, voluntad, emoción y un nombre. Ahora lo más importante sobre los demonios. ¿Cuál es la labor de los demonios? ¿Para qué existen? Bueno, eso es fácil. Ellos están aquí para hacer la voluntad de Satanás. Mateo 12:24 nos habla del diablo y sus demonios. Temporalmente estaban bajo el control de Satanás para cumplir su doble objetivo. Recuerda que el objetivo de Satanás es hacia los no creyentes. Satanás tiene un solo deseo para aquellos de ustedes que están aquí o viendo y que aún no son cristianos. Él quiere cegarte y atarte para que nunca puedas confiar en Jesús como tu Salvador. Él quiere mantenerte en su servidumbre. Él quiere asegurarse de que nunca seas liberado de la esclavitud espiritual. Él quiere llevarte al infierno cuando mueras. Ese es su objetivo para ti. ¿Cómo logra ese objetivo? La manera principal es a través de la religión falsa. Recuerda que vimos eso en el Antiguo Testamento. Detrás de cada religión falsa hay un demonio real. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. No importa si el dios falso se llama Baal, Asera, Moloch, o si se llama Buda o Alá. Todos son engaños demoníacos para alejar a las personas de la verdad. Quiero que busques en Gálatas 1, versículo 8 por un momento. Pablo expone este plan satánico y la metodología que Satanás y sus demonios utilizan para llevarlo a cabo. Gálatas 1:8, Pablo dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra griega anatema significa condenado eternamente. Si alguien predica una religión diferente a la que predicamos, dijo Pablo, un evangelio diferente al que predicamos. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Que la salvación era solo por la fe en la gracia de Dios. Ese era el mensaje del evangelio que Pablo proclamaba. Y él dijo que cualquier desviación de eso es del diablo y que quien lo enseñe merece ser condenado. Fíjense lo que Pablo dice acerca de ese tipo de religiones. Si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. ¿Te das cuenta de que las dos religiones más engañosas del mundo hoy en día están llevando a cientos de millones de personas directamente al infierno? Ambas religiones afirman que les fueron reveladas por ángeles. Piensa en el Islam por un momento. El Islam es un engaño de Satanás. El Islam, la adoración de Alá, no es cristianismo. Alá no es simplemente otro nombre para Dios. Alá es un Dios falso. Mahoma fue un falso profeta que usó un libro falso para enseñar una religión falsa, pero ellos afirman que viene de Dios. O piensa en el mormonismo por un momento.
El mormonismo suena bien, pero no te equivoques. El Jesús de la Biblia no es el Jesús del libro de Mormón. Uno es el verdadero Jesús, el otro es un Jesús falso. Lo que ellos enseñan sobre la salvación y el papel de las obras es una religión falsa. Pablo dice, incluso si un ángel del cielo les predica este evangelio, no lo crean si es contrario al evangelio de Jesucristo nuestro Señor. A veces Satanás usará religiones oscuras como la brujería y el vudú. Otras veces usará cosas que parecen lógicas pero que son completamente diferentes como el Islam o el mormonismo. Pero a veces Satanás es muy sutil en la manera en que pervierte la religión. A veces Satanás usará religiones respetables y las desviará un poco, lo suficiente para engañar a una persona. Eso es lo que Pablo abordaba directamente en Gálatas 8. Él escribió esto debido a que había invadido la iglesia de Galacia, un grupo llamado los judaizantes. Y este era el mensaje contra el que Pablo luchaba. Los judaizantes decían, la fe en Jesucristo. Eso es importante. Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por los pecados del mundo. Él vendrá de nuevo. Él resucitó de entre los muertos. Nosotros creemos en todas esas cosas. La fe en Cristo es crucial para la salvación, pero no es suficiente. Necesitas tener una fe real en Jesucristo y guardar la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvo. Pablo dijo claramente, que sea maldito quien diga eso. Cuando dices que Jesucristo es necesario, pero no suficiente para ser salvo, eso es herejía. Venga de quien venga. Puede que venga de un pastor respetable vestido en ropas clericales, pero si está predicando eso, es un falso profeta. Ese mensaje puede provenir de una denominación o una iglesia de muchos años. Es una iglesia respetada, una iglesia con gente sumamente respetable, pero si no predica que la salvación es solo por la fe en la gracia de Dios, es una religión falsa. Mira, si quieres ir al grano, sobre otras religiones, si eres miembro de otra denominación, de otra iglesia, y no estás seguro de lo que creen, solo ve con tu pastor o tu sacerdote y hazle esta simple pregunta: reverendo, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo cuando muera? Solo haz esa simple pregunta. Y si él empieza a dar vueltas diciendo, bueno, sabes, esa es una pregunta interesante y hay muchas ideas diferentes, y dime qué quieres decir con cielo y bla, 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 bla. Sal de ahí. Iglesia, estás en una iglesia falsa con un falso profeta o un falso pastor. Hay una sola respuesta a esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es creer en el Señor Jesucristo, no solo intelectualmente. Confiar y depender de Él, aferrarte a Él, hacer de Jesucristo y solo de Él tu única esperanza y serás salvo. Eso es lo que dijo Pablo. Solo hay una manera, un solo evangelio, y es un evangelio basado en la gracia de Dios. No solo le preguntes al pastor, al sacerdote, cuestiónate a ti mismo. ¿En qué estoy confiando para salvarme cuando muera? Cuando me presente ante Dios y Él me pregunte, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? Tienes una buena respuesta. Si tu respuesta tiene algo que ver contigo, con tus obras o tu bondad, te perderás el cielo. La única respuesta correcta es, la única razón por la que voy al cielo es por la gracia de Dios demostrada por Jesucristo cuando murió por mí. Satanás hará todo para alejarte de ese evangelio. Segunda de Corintios 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ese es su plan para los incrédulos. Pero ¿sabías que los demonios también tienen un plan para ti? Ellos saben que no pueden quitarte la vida eterna. Saben que no pueden tener tu alma para siempre en el infierno, pero quieren robarte los privilegios de Dios en esta vida. Quieren robarte tu gozo, tu paz, tu satisfacción, tu familia, tu reputación, tu testimonio para Cristo, y tienen un plan para lograrlo. Es un plan que vamos a analizar la próxima vez cuando hablemos sobre lo que los demonios quieren hacerte. Los demonios son reales.
y tienen una agenda destructiva para tu vida. Pero el Dios que vive en ti es mucho más poderoso que cualquier enemigo espiritual al que puedes enfrentarte. Si la enseñanza de hoy te ha bendecido y quieres seguir obteniendo contenido edificante, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales. Búscanos como Tu Camino a la Victoria. Allí podrás encontrar más enseñanzas del Dr. Jeffress y también podrás contarnos cómo este programa ha bendecido tu vida y enviarnos tus peticiones de oración, como Andy, que nos dejó el siguiente testimonio. Él dice: gracias por la enseñanza. Excelente estudio. Les felicito por el trabajo que hacen. Quédate con nosotros, que en unos instantes regresaré con un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir. Y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Entender la realidad de los demonios no debería paralizarnos con miedo, sino motivarnos a mantenernos espiritualmente alerta para así responder de manera adecuada, a través de la oración, las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. En nuestro próximo encuentro continuaremos profundizando en este tema y juntos seguiremos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Mira un adelanto. Recuerda, Satanás no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Así que, ¿cómo logra hacer esto prácticamente en nuestras vidas? Bueno, lo hace a través de millones de demonios que tiene a su disposición. Bueno, eso plantea una pregunta: ¿cómo afecta la actividad demoníaca a un cristiano? Exactamente cómo logran los demonios cumplir su propósito en nuestra vida. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que los demonios quieren hacerte. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.